Bien, en este vídeo vamos a ver una serie de conceptos que realmente no son imprescindibles a la hora de trabajar. Sin embargo, creemos que es interesante familiarizarse con ellos porque son palabras que vamos a utilizar continuamente, tanto en los vídeos posteriores como al habla con cualquiera de nuestros técnicos o nuestros programadores. En principio tendríamos que hablar que en un programa de gestión como el que estamos viendo en este momento hay un montón de fichas, un montón de datos con los que vamos a trabajar, pero podemos englobarlo, estas fichas que contienen datos, en dos grandes grupos. Un grupo serían las fichas simples, que le podemos llamar de esta manera, fichas simples, y otro gran grupo serían fichas complejas. ¿Y cuál es la diferencia entre estos dos tipos de fichas? Pues las fichas simples son las que se componen de una sola línea. Por ejemplo, la ficha de clientes sería una ficha simple, porque cada ficha de cliente contiene un solo cliente. Un cliente puede tener muchos datos, pero es una sola línea. Un proveedor también es una ficha simple. Por ejemplo, si entramos aquí en cliente, vemos una ficha de cliente. Tiene multitud de campos, pero realmente es una sola línea. Un cliente se compone de una línea. Si entramos aquí en lista, vemos varios clientes, pero cada cliente tiene una sola línea. Bueno, pues esto es lo que nosotros le llamamos ficha simple. Es algo, un tipo de dato que se compone de una sola línea. En este caso, como hemos dicho, puede ser cliente, pero también puede ser proveedores, puede ser vehículo, puede ser artículo. Podemos tener miles de artículos, pero cada artículo es una sola línea. Sin embargo, también tenemos otro gran grupo de fichas diferentes, que le llamamos fichas complejas. Estas fichas complejas no se componen de una sola línea, sino de dos partes bien diferenciadas. Sobre todo se dan en los documentos. Por ejemplo, si entramos en venta en órdenes de reparación, por ejemplo, una orden de reparación sería un ejemplo claro de una ficha compleja. ¿Por qué? Porque se compone de dos tipos de líneas. Una es la línea, digamos, general, porque una orden de reparación es solamente una y se compone de una línea. Sin embargo, una orden de reparación puede contener una sola pieza, digamos, o puede tener multitud de piezas. Es decir, no podríamos con una sola línea identificar una orden de reparación en este caso. Entonces, ¿qué ocurre? Que una orden de reparación sería una ficha compleja. ¿Qué otras fichas son complejas? Pues casi todos los documentos, es decir, presupuesto, pedidos, albaranes, factura, en compras exactamente igual. Algo que nos damos cuenta siempre en una ficha compleja es que tenemos dos botones de navegación. ¿Y esto a qué es debido? Porque normalmente trabajamos con dos tablas. Y aquí, en este momento, es donde vamos a explicar qué es una tabla, que es uno de los conceptos donde hablábamos al principio, que realmente no es imprescindible, pero creemos que es interesante. Es decir, toda la información en nuestro programa de gestión y en cualquier programa de gestión se guarda en una base de datos. En esa base de datos eh, hay unos compartimentos que se llaman tablas. En estas tablas podemos guardar clientes, podemos guardar proveedores, podemos guardar artículos o podemos guardar las líneas de una factura, por ejemplo. Eso se llaman tablas. Dentro de estas tablas están incluidos los registros. Cada registro es una línea concreta, es decir, una tabla de cliente se compone de muchos registros y en cada registro ha incluido un solo cliente. Este es el motivo que, por ejemplo, la ficha de cliente es una ficha simple, porque con un solo registro definimos un cliente. Sin embargo, una factura no la podemos definir con un solo registro, sino que tiene que tener varios registros, uno por cada elemento que nosotros le metamos a la factura. Después, estos registros que están dentro de las tablas, que puede ser un cliente, un proveedor, un artículo, tienen información dentro. Bueno, pues cada uno de esas informaciones están incluidos en campos. Entonces, digamos que podríamos hacer una especie de árbol donde un programa de gestión se compone de una base de datos o de más bases de datos. Por ejemplo, en nuestro caso, cada ejercicio o cada año, si a nosotros nos interesa separar los años, el programa nuestro puede trabajar con distintas bases de datos. Dentro de esas bases de datos hay cientos y cientos de tablas
una tabla de cliente, una tabla de proveedores, y esos son ejemplos simplemente de los que están a la vista. Luego internamente hay muchas más. Estas tablas hay los datos se ordenan dentro de estas tablas. ¿Y cómo se ordenan? Se ordenan en registro. Cada registro, a su vez, tiene dentro otra información metida. Y esta información se mete en campos. Es decir, dentro de la base de datos, que es todo el programa, tenemos una tabla concreta que es cliente. Vamos a entrar en fichero cliente. Esta sería la ficha de cliente, de un cliente concreto. Tenemos muchos clientes, pero nos vamos a fijar en un cliente concreto. No voy a explicar ahora mismo cómo estoy cambiando de ficha a lista, que eso irá en un vídeo posterior. Simplemente el concepto de base de datos, tabla, registro y campo. Entonces, estamos ahora en un registro. Dentro de la tabla, dentro de la base de datos de nuestro programa, estamos dentro de la tabla cliente, y dentro de la tabla cliente estamos en un registro determinado, que es el número 499. Y este registro, a su vez, tiene multitud de campos. Por ejemplo, la cuenta contable es un campo, el código es un campo, el nombre es un campo, la dirección es un campo, el distrito postal. Estos son lo que se llaman campos. Y ahí es donde guardamos los datos. Entonces, este vídeo concretamente, como decía al principio, es simplemente conceptual, pero creemos que es interesante el familiarizarnos con estos cuatro conceptos: base de datos, tabla, registro y campo.